Buenas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo videito donde en este básicamente voy a explicar de cómo tomar decisiones basadas en números para llevar a tu negocio a 7 cifras anuales. Y en este caso un founder o un emprendedor nunca va a lograr escalar su negocio si no conoce los números como la palma de su mano. La gran mayoría de los emprendedores toman decisiones basadas en emociones y no en indicadores o métricas que realmente le muestren un número o un resultado para saber cuáles son los próximos pasos, cuáles son las decisiones que tienen que tomar para que el negocio le vaya bien. Justamente en este video te voy a mostrar el paso a paso para tomar buenas decisiones y poder solucionar los problemas. Lo que hace básicamente que un emprendedor pueda llegar a escalar a más de $100,000, a más de $500,000, a más de $1,000,000 con su negocio. Por eso hay dos cosas súper importantes que vamos a tener en cuenta, que es la disciplina. Muchos me dirán, ¿por qué carajo tienen buena disciplina? Pero ya lo van a ver después. Y los números. Esas dos cosas son súper importantes para que desde lo simple podamos escalar el negocio. Y la idea es que para cuando termines de ver este video dejes de tomar decisiones basadas en emociones o basadas en emociones, que lo único que hacen es confundir a tu equipo, no llevarlos a un norte claro y no ser el líder que ellos necesitan. Como también querer solucionar un problema de 10 formas diferentes al mismo tiempo, y acá es donde voy con la disciplina, sin saber lo que realmente está funcionando y lo que nos está dando resultados para que lo podamos documentar y sepamos qué hacer la próxima vez que nos pase bien. Y como último, pensar que el problema es X cosa, cuando en realidad el problema somos nosotros, porque no tenemos los números claros o porque no sabemos cómo leer esos números para tomar las decisiones correctas. Ahora, lo que quiero que logremos con este video es que puedas tomar decisiones que te acerquen a tus objetivos, que mantengas inspirado, motivado a tu equipo, que siempre tengan un norte claro, sepan cuáles son los próximos pasos, qué es lo que tienen que hacer y demás, porque nosotros lo estamos liderando de la manera correcta y no basado en emociones, sino que todos los números, que es lo que al fin y al cabo importa dentro de un negocio. Como también entender o ser consciente de que muchas veces nosotros somos el problema y que eso tiene que dejar de pasar, porque si no, no vamos a llegar a liderar el equipo como queremos. Y por último, y más importante, es saber cómo abordar un problema de la manera correcta. Cómo no abordar 10 problemas al mismo tiempo y sí abordar un problema a la vez, o una solución en realidad a la vez del problema que tenemos. Y como siempre les digo, soy Samuel Alba, tengo 27 años, me dedico a instalar negocios de más de $50,000 a través de equipos y procesos de ventas, donde he ayudado a otros negocios a escalar a más de $400,000 en un solo mes, siendo un solo negocio, implementando equipos de ventas de súper alto nivel y también procesos de ventas que puedan llegar a esos resultados. Y que gracias a todo esto, con un solo negocio pude hacer más de $4 millones en un solo año, y con todo el conglomerado de negocios ya llevamos más de $6 millones en menos de 2 años haciendo la agencia de ventas. Y mi objetivo es ser la agencia número 1 de todo el mercado de habla hispana, simplemente demostrando los resultados de mi expertise, de todo lo que fuimos haciendo para lograr estos resultados. Todos estos consejos que te voy a contar ahora son exactamente los que me ayudaron a llevar a estos negocios a más de 7 cifras anuales que puedan facturar más de $100,000 al mes, simplemente aplicando procesos de ventas, equipos de ventas y tomando las decisiones correctas dentro del negocio. Vamos con la primera parte y quiero hablar de que el problema sos vos, o generalmente el problema es el emprendedor. ¿Y por qué lo digo así? Porque muchas veces tomamos una decisión basada en una emoción por un problema que nos surgió. O sea, nos surgió un problema X y en eso nos desencadena una emoción y en base a esa emoción tomamos decisiones. Y eso es lo que no hay que hacer como emprendedor, porque si solamente tomamos decisiones basadas en emociones, nos estamos enfocando en el momento y no en que esa decisión que estamos tomando en el momento nos puede afectar en el futuro. Entonces, básicamente es enfocarnos en los números, que eso nos va a dar qué decisiones tenemos que tomar correctamente para poder solucionar un problema y para poder alcanzar un objetivo que tenemos pendiente. Y para esto, cada vez que tengamos un problema enfrente, tenemos que enfocarnos de dónde viene ese problema, por qué surgió ese problema y cuáles son las posibles soluciones para que no vuelva a pasar o para que lo solucionemos y no pase de nuevo. Ahora, viendo como segunda parte de primero no tomar decisiones basadas en emociones, porque eso nos trae problemas, es enfocarnos en decisiones basadas en números. Si un negocio o una empresa no conoce sus números,
está realmente en problemas o estás realmente en problemas, porque es súper importante para saber hacia dónde vamos, cuáles son los problemas, y si también una empresa no factura, claramente no es un negocio, es simplemente una imagen bonita de lo que está armando. Diría que más que una imagen bonita, es una bomba literalmente que está a punto de explotar si no miramos los números. Y por esto los números nos dicen nuestros mayores aciertos, o sea, lo que realmente estamos haciendo bien, y también nos dicen nuestros mayores errores, lo que estamos haciendo mal con el negocio, para saber qué es lo que tenemos que seguir haciendo y qué es lo que no tenemos que seguir haciendo para empezar a buscar nuevas soluciones. Solamente hay que saber leerlos, y déjame mostrarte un ejemplo súper simple. El otro día estaba solucionando un problema de asistencia de un negocio donde estaban teniendo un aproximado del 45-50% de tasa de asistencia. Como me di cuenta que era un problema, es porque no puede ser que más del 30% de las personas no nos asistan a una llamada, saben que en diferentes nichos y mucho peores he logrado tasas de asistencia muy altas. Entonces, lo primero que hice fue identificar el problema. Sabíamos que teníamos un problema de asistencia. Ahora, me empecé a preguntar por qué estaba surgiendo ese problema. Sabía de dónde surgía, sabía que era un problema de asistencia. Ahora, ¿por qué surgió ese problema? Empecé a preguntar a los closers, a los setters, cuál era el proceso que ellos estaban aplicando para que una persona asista a una llamada. Entonces, empecé desde esa parte. Empecé enfocando en el proceso y no echándole culpa a un closer o a un setter. Lo primero que hice fue decir, ok, ¿cómo es tu proceso desde la parte de setting a la hora de agendar una llamada? Lo primero que vi es que el setter no estaba generando los suficientes compromisos a la hora de agendar una llamada. Básicamente le estaba regalando la llamada y no es que le estaba indagando y realmente proponiendo una solución para el problema que tenía la persona y que a partir de ahí le agenda una llamada, sino que era más como agendarte una llamada que en realidad ni te indague en tu problema, ni te indague en absolutamente nada, agendarte una llamada. Obviamente, si estamos buscando volumen, está bien, pero en este caso estamos buscando más calidad. Desde esa parte yo vi un problema y dije, ok, me enfoco simplemente en eso. Solucionamos eso, estuvimos 3 días, la tasa de asistencia ya había aumentado un 5%. Ya con simplemente ese acto aumentamos un 5% la tasa de asistencia. Ahora, no me enfoco en otra cosa porque quería ver si realmente eso ayudaba a mejorar el porcentaje. Ahora, funcionó. Luego después de eso me di cuenta en el proceso de closing que estaban haciendo bien el contacto, estaban haciendo todo bien en esa parte, pero ¿qué pasaba? Que se contactaban aproximadamente entre las 8 y 14 horas de que un lead se agendaba. O sea, ese era el promedio de las personas que se agendaban. Entonces, a cada uno le empecé a preguntar ¿cuándo se agendó este lead y en qué momento lo contactaste? Pásame los últimos 10 leads que se hayan agendado y los hayas contactado. Entonces, pues lo único que hice es fijarme en qué momento se había agendado y en qué momento los había contactado. Pasó que hubo leads que lo contactaron bastante rápido, pero hubo muchos que pasó mucho tiempo y esos fueron justamente la gran mayoría de que no asistieron. Ahora, lo que hubo que mejorar ahí, o lo que me enfoqué en esa parte, era la rapidez en la que tenía que contactar a un prospecto, a un lead. Y básicamente dije, ok, no tiene que pasar más de 5 minutos desde que un prospecto se agenda hasta que yo lo contacto. ¿Y por qué? Porque mientras más rápido yo lo contacto a una persona, no significa que esté desesperado, sino que realmente está en ese momento o en ese proceso de caliente, digamos, la persona, porque se acaba de ver el video, seguramente está con el teléfono o con el compu, y hay mucho mayor porcentaje de realidad que me responda a que si le contacto a las 12 horas o a las 6 horas, porque quizás hasta yo se le digo que agendar la llamada. Simplemente con hacer ese cambio, aumentamos un 10% más la tasa de asistencia. O sea, 2 cambios, uno aumentó el 5% y el otro aumentó el 10%. Llegamos al 65%, hoy lo estamos manteniendo entre el 65% y el 70%. Ahora, el próximo paso de lo que quiero hacer es enfocarme en todos los recordatorios de Calendly para seguir aumentando la tasa de asistencia. Y fíjense que no me estoy enfocando en ninguna otra cosa más, lo único que estoy corrigiendo es la tasa de asistencia. Y eso es lo que voy con la disciplina de no ir a resolver ese problema de 3 maneras diferentes y no saber qué es lo que nos aumentó el porcentaje realmente, sino que ir paso a paso, saber lo que cada cosa que está solucionando, o si me aumenta o no me aumenta, o si tiene efectividad o no tiene efectividad, porque si no puedo ir pivotando, cambiando lo que estoy haciendo. Básicamente es eso, la disciplina, lo que tenemos que ir haciendo paso a paso, conociendo los números. Podemos aplicar lo mismo con tasa de cierre, podemos aplicar lo mismo con las cancelaciones, con las reagendas, con todo. Cada uno tiene su solución, varias soluciones, pero en este caso, una de las que la mayoría de las personas o emprendedores tienen problemas es la tasa de asistencia. Podrían estar asistiendo muchas más personas y podrían tener muchas más oportunidades para hacer una venta.
Ahora, justamente volviendo a lo del principio y a lo que estaba hablando recién sobre el tema de la disciplina, es muy importante lo disciplinado que somos a la hora de resolver un problema, porque eso nos va a permitir saber con exactitud qué fue lo que hizo que resolvamos el problema o que podamos solucionar el problema de una mejor manera. ¿Por qué? Porque si hacemos 5 soluciones al mismo tiempo, nunca vamos a saber cuál fue la perilla o la solución que realmente nos trajo mejores resultados. Y eso es el 80-20, que después podemos documentarlo y lo armamos de nuevo, y eso nos permite que sepamos cómo resolverlo y cómo hacerlo mejor y podamos ir optimizándolo. Y justamente hablando de eso, desde la disciplina, es lo último que quiero comentarte, y es súper importante el poder, digamos, de la disciplina. El que cada vez que nos pasa un problema, nos enfoquemos en una solución a la vez. Si esa solución nos toma 3 días o una semana, no cambiarlo, o sea, testear y probar y dejarlo esa semana. No probar más cosas entre medio, porque ahí es cuando empiezan a ocurrir los problemas y no sabemos qué fue lo que hizo que podamos solucionarlo y tener mejores como resultados a la hora de resolver ese problema. Y ese básicamente sería el 80-20 de todo. Y para hacer eso debemos indagar el por qué está pasando ese problema y desde dónde, desde qué parte del proceso surgió ese problema. Porque, como les decía en una parte sobre la asistencia, puede ser que ese problema no haya surgido quizás por la confirmación de las llamadas, quizás desde la parte de setting, quizás de la parte del funnel, pero bueno, es analizar absolutamente todo y ver primero por qué está pasando y ya nos vamos a dar cuenta desde dónde viene el problema. En base a eso, resolverlo disciplinadamente, entender que es un paso a paso y no es buscar resolverlo lo antes posible o buscarlo resolver por nuestras emociones, sino que es un paso a paso para saber dónde está el clavo, que es ese 80-20 que nos permite solucionarlo, y cómo documentar ese proceso para que no nos pase de nuevo. Y con eso damos por finalizado el video.